continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a otra edición del programa El Debate. El pasado 7 de octubre Venezuela realizó su proceso electoral para el periodo 2013-2019, en el que fue reelecto el presidente Hugo Chávez para su tercer mandato consecutivo. Vamos a conversar sobre este tema con quien presenció este proceso en vivo y en directo, periodista, editora internacional de TVN y enviada especial a Caracas, junto a nosotros Andrea Aristegui. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Nuevamente. Encantado de tenerte acá en el programa nuevamente, te agradezco mucho. Sé que has estado pero con un montón de actividad y la verdad es que te dejé loca con tanta pero solicitud. Bien, la persistencia es buena, así que ni un problema. Estar cuando se puede. Por persistencia no nos quedamos. No, y aparte que la última vez que estuviste acá en el programa, la verdad es que fue bastante grato, tanto para mí como para nuestros auditores. Pero sabes que una pregunta que quedó rondando en el ambiente, porque me han mandado correos, toda la gente como que no le quedó clara. Te tengo que hacer nuevamente esta pregunta. Andrea, ¿casada o soltera? Casadísima nuevamente. Casadísima, ya. Sí, casada, yo ya voy para los 9 años de casada. Ya así escucharon. Que ya un largo matrimonio. Ya escucharon, no está casada, sino que está casadísima, así que por favor no se hagan ni una ilusión en la casa, no me sigan mandando correos, está casadísima, así que por favor ya no sigan insistiendo en ese tema. Así que ahora vamos a hablar de cosas realmente importantes. No, siempre nos encanta tenerte acá de invitada, tanto por tu profesionalismo, por tu simpatía y por tu excelente disposición, Andrea. Tal como lo mencioné en la presentación, fuiste enviada especial a Caracas, sí, a cubrir este proceso eleccionario. La primera pregunta que me surge, ¿por qué resulta para nosotros tan importante las elecciones de Venezuela? Bueno, yo creo que el proceso de elecciones en Venezuela era un proceso muy llamativo, no solamente para nosotros los chilenos, sino que para toda la región y en general para todo el mundo. La verdad es que fue un proceso que lo siguió de cerca prácticamente toda la prensa internacional. Habían miles de periodistas acreditados cubriendo el proceso por varios factores. Uno de ellos, que tiene relación con lo que está sucediendo en la región, es por la importancia y el peso que tiene el gobierno del presidente Hugo Chávez y la influencia que tiene en otros gobiernos de la región. Y en ese sentido, para nosotros, por supuesto, muy significativo lo que pueda pasar en Venezuela en términos políticos. No es lo mismo que está el presidente Chávez o que haya otro presidente de otra tendencia. Y eso tiene repercusiones en gobiernos que son de la misma línea del presidente Chávez, como es el gobierno de Ecuador, de Nicaragua, de Bolivia, donde hay unas alianzas estratégicas, donde se toman decisiones en conjunto a nivel regional que directamente nos pueden afectar a nosotros. Hay otro punto que es muy significativo respecto a las elecciones en Venezuela, que tiene que ver con el petróleo, que es lo que mueve ese país, que es lo que ha movido al presidente Hugo Chávez, que le ha permitido, si uno lo ve desde el punto de vista de la crítica que hace la oposición al presidente, le ha permitido mantenerse en el gobierno durante tanto tiempo, y que influye a nivel mundial. Cualquier movimiento que haga Venezuela respecto a sus recursos energéticos tiene repercusiones a nivel internacional, porque en definitiva, claro, Hugo Chávez se ha convertido casi por su manera de ser, por todo lo que sus constantes ataques a Estados Unidos y su particular forma de expresarse, claro, digamos que lo han convertido en un personaje bastante mediático. Exacto. Muy presente siempre en la contingencia, él se permite opinar sobre todo y sobre todos, pero el peso específico que tiene Venezuela es netamente económico por el tema del petróleo. Es económico y político, y son dos temas que están, o dos ámbitos que están directamente relacionados. Las decisiones políticas o el lineamiento político que tenga el gobierno va también de la mano con sus decisiones a nivel económico. Prueba de ello es que las alianzas que tiene Venezuela en términos ideológicos con otros gobiernos de la región tienen implicancias
económicas directas en esos países que son aliados de Venezuela, porque Venezuela, con los países que tiene más cercanía, ha tenido alianzas o tratados donde Venezuela vende petróleo a precios preferenciales realmente bajos, por eso que muchos critican y dicen que Hugo Chávez le regala el petróleo a los países que son cercanos a su gobierno. Entonces son dos cosas que no son lo mismo, pero están muy de la mano. Lo cual no deja de ser, obviamente. Por supuesto, por eso a nosotros nos encantaría tener petróleo a ese precio. Para nosotros sería maravilloso. La verdad es que cuando uno está en Venezuela dan ganas de ponerse a llorar cuando uno ve el precio que tiene la gasolina en Venezuela, por ejemplo, donde uno puede llenar un estanque con 500 pesos chilenos. Y uno dice, pero qué barbaridad que nosotros paguemos eso y mucho más por un litro. Claro, y considerando que hay un alto porcentaje acá del precio de las gasolinas, de los combustibles, que va exclusivamente al tema de los impuestos. Exactamente. Entonces, por eso te digo que son dos cosas que están directamente relacionadas y que van de la mano y que son muy importantes a nivel regional y que puede hacer cambiar las políticas regionales de manera considerable. Andrea, yo acá en el programa puedo elaborar una opinión, puedo elaborar un panorama para nuestros auditores, pero te invité justamente porque tú, al estar en Caracas, al estar directamente viendo este proceso, tú también tuviste la oportunidad de estar con la gente, con el pueblo venezolano. ¿Cómo se vivió este proceso a nivel del pueblo, al nivel de la ciudadanía? Bueno, yo creo que la característica principal de lo que sucedió en Venezuela es que había un ambiente de muchísima polarización. Aquí habían dos alternativas, no solamente de gobierno o de presidente, aquí habían dos alternativas de proyectos de país muy diferentes. No es como cuando uno elige presidente en Chile, donde uno puede decir, bueno, hay ciertos matices entre uno y otro presidente, pero el país va a seguir más o menos la misma línea. Exacto. Con ciertas diferencias, pero uno sabe que hay ciertas instituciones que van a seguir funcionando de la misma manera y que los proyectos se van a mantener más o menos por la misma senda. Aquí no, aquí es era una lucha, una carrera entre dos proyectos absolutamente distintos, opuestos, y la población estaba muy polarizada. Por lo tanto, cuando uno hablaba con cualquier persona en Venezuela, tenía que tener súper claro que estaba todo muy teñido por esa polarización y que las opiniones, por lo mismo, estaban muy teñidas de ese sentimiento de amor hacia un sector y hacia un candidato y de odio absoluto hacia el otro, que era el rival. Como te decía, yo hablé con chavistas, me fui a meter a barrios muy populares donde el chavismo tiene un voto muy duro y la verdad es que uno lo que puede ver es que el presidente Chávez tiene una base de respaldo muy grande. Lo que se ve y lo que se vio reflejado finalmente en los resultados de esa elección, donde Chávez ganó con más de 10 puntos de diferencia sobre Capriles. Pero sin duda que tú lo has mencionado, acá no solamente se elegía un presidente, acá en definitiva se optaba por todo un proyecto político y sobre todo por un proyecto ideológico que era tremendamente fuerte en ese sentido. Pero acá en Chile nosotros conocemos un poco, si lo pudiésemos graficar de alguna manera, nosotros nos hemos acostumbrado más a la caricatura que se hace de Hugo Chávez que conocer realmente la información de primera fuente. ¿Cómo ve la gente? ¿Cómo percibe a Chávez? ¿Lo perciben como un buen presidente? Porque acá se tiene la caricatura del dictador Chávez. Pero ¿cómo lo ve el pueblo venezolano? Bueno, el pueblo chavista, por eso me gusta hacer la diferencia, porque decir que todo el pueblo, los sectores más populares de Venezuela están con Chávez sería mentir, pero sí una gran parte de esos sectores populares, me refiero a los sectores más pobres del país, están con el presidente Chávez. ¿Y por qué esos sectores están con el presidente Chávez? Y eso tiene directa relación con las políticas sociales que ha tenido el presidente Chávez, que uno las puede cuestionar o no las puede cuestionar, pero que existen. Con el nivel de ingresos que tiene Venezuela, el presidente Chávez ha podido entregar y destinar recursos a distintas misiones sociales. Yo te diría que las principales tienen que ver con lo que él llama las misiones, ¿no? La misión vivienda, que es que él ha entregado miles de casas y en el último tiempo se intensificó y se vio mucho más en el periodo previo a la elección misma, en todo el periodo electoral. Hospitales, educación,
un proyecto socialista donde el Estado se hace cargo de todo y no solamente de poder satisfacer las necesidades básicas de la gente en esas áreas que son de primera necesidad, sino que también entregando bonos de alimentación, entregando bonos para las mamás que son solteras, para los sectores más desposeídos, y obviamente que con toda esa entrega de beneficios que se ha hecho de manera permanente durante los gobiernos del presidente Chávez, la gente lo va a seguir apoyando y tiene razones para hacerlo. Claro, lo que pasa es que por eso me interesa justamente entrar en este tema, porque acá cuando se habla de medidas sociales, cuando se habla de beneficios sociales, se tiende a confundir y se tiende a hacer la caricatura del populismo. Claro, de que esto es populismo, de que esto en definitiva es entrar en el facilismo, pero yo me imagino para gente que nunca tuvo ningún beneficio, empezar a tener estos beneficios que tú nos estás mencionando, debe ser una mejora del cielo a la tierra. Lo que pasa es que uno tiene que entender que Venezuela es un país extremadamente rico. Es difícil imaginarse lo que sucede en Venezuela con lo que sucede en Chile, porque en Chile no habría capacidad de ninguna manera y bajo ningún gobierno de entregar la cantidad de recursos que entrega el Estado actualmente para la gente. Imposible pensarlo. Y considerando que la población de Venezuela es bastante más grande que la chilena. Claro, pero el nivel de ingresos que tiene Venezuela por el petróleo es tan grande que permite que efectivamente el gobierno pueda hacer entrega de sus recursos. Lo que pasa, y ahí uno entiende también cómo surge esta figura del presidente Chávez y cómo se ha podido perpetuar en el poder, es que hay que entender lo que pasó antes del presidente Chávez en Venezuela. Y es que sectores ligados a la derecha, al empresariado, usufructaron de estos recursos permanentemente y donde, como se dice, no chorreó nada para el pueblo durante mucho tiempo. Entonces, esa base popular, esos sectores más pobres, donde estuvieron marginados por años, vieron un cambio sustancial en su situación, en sus condiciones de vida a partir del presidente Chávez. Pero y es por eso que no están dispuestos a que haya nuevamente un cambio, porque sienten y ellos están seguros de que si sale el presidente Chávez van a volver a perder todos esos beneficios que tienen. Ahora uno podría cuestionar si esa es la manera o no de hacer las cosas para un Estado, porque la oposición lo que critica es justamente que el gobierno tenga que entregar todo y que no haya un incentivo real para la población para que, por ejemplo, haya más trabajo y la entrega de recursos sea de manera más indirecta, no de manera tan simplista como entregar un bono o regalar una casa. Pero hay que entender que la gente que ha hecho uso de esos beneficios y que lo está recibiendo, obviamente que no va a querer cambiar al presidente que tienen. No, definitivamente, porque digamos, haciéndonos el panorama, se podría decir que ellos vienen de vuelta con todo lo que es el tema que nosotros tenemos acá, que es el tema de la desigualdad. Exactamente. Y la mala distribución de los ingresos. Exacto. Porque no podemos decir que Chile tampoco es un país pobre. No es un país pobre y es un país que tiene un gran problema que se está profundizando con el pasar de los años. A medida que el país más tiene, más se nota esa desigualdad y esa marginación de algunos sectores. Y si uno hiciera un análisis de lo que podría pasar en Chile, uno podría decir, bueno, ojo, porque cuando hay una población tan desencantada con las dos alternativas de gobierno que existen o las dos alternativas políticas que hay, que son estas dos grandes alianzas de partidos, da pie para que empiecen a surgir figuras que uno las puede llamar populistas porque sí, cumplen con las características de lo que es el populismo, pero que pueden transformarse en una alternativa real de gobierno o de presidencia para la gente que se encuentra insatisfecha de lo que está sucediendo en el país. Y Venezuela es eso. Obviamente que hay matices que uno podría hacer cuando uno compara la situación de los dos países, pero si uno lo ve en términos gruesos, generales, uno podría decir, bueno, sí, hay que tener ojo con este tipo de situaciones porque así surgen estas figuras populistas, caudillistas, donde se hace todo en función de una persona, no de un partido político ni de una alianza. Exacto, que al final nos termina dando más la sensación de una monarquía que de una república. Exactamente. En definitiva. Andrea, tú estuviste en Caracas durante ese 7 de octubre. Sí. Siempre se habla de que en Venezuela
están muy coartadas todo lo que son las libertades, especialmente las libertades en el ámbito de las comunicaciones. Sí. ¿Cómo viviste tú eso? ¿Qué tan difícil fue realizar tu trabajo como enviada especial? La verdad es que yo no tuve absolutamente ningún problema, no tuve problemas ni para entrar ni para salir, jamás me sentí perseguida, nadie me cuestionó lo que estaba haciendo. Yo en lo personal no puedo decir que haya sentido en ningún momento algún tipo de presión por lo que estaba sucediendo o de la manera en que yo estaba trabajando. Ni tampoco tenías limitaciones para informar. Para nada, de ningún tipo. Lo que sí yo me di cuenta, y es demasiado evidente para no notarlo, es lo que sucede también a nivel de la población, es decir, que los medios están absolutamente comprometidos con un sector. Aquí uno puede, aquí en Chile, como para que se entienda mejor, uno puede decir, bueno, este canal o este diario o esta radio tiene tales dueños y por lo tanto tienen tal tendencia, y uno puede entender más o menos que hay una tendencia hacia uno u otro lado. Allá es distinto porque es abiertamente... Que todos los medios las tenemos, por cierto. Exactamente, pero allá es... yo te diría que más que tener una tendencia, ya abiertamente se hacía propaganda de ambos lados. O sea, los canales de televisión, uno sabía perfectamente qué es lo que iba a escuchar, si escuchaba uno u otro canal, tenían la camiseta totalmente puesta, y lo que hacían permanentemente es acusarse entre ellos de mentir. Eso era lo que uno podía ver. Si uno veía Globovisión, veía Venevisión y veía las televisoras del gobierno, uno veía permanentemente acusaciones cruzadas de uno u otro lado, y de los distintos lados se acusaban de estar mintiendo respecto a lo que estaba sucediendo. Es decir, un nivel de beligerancia muy grande entre los distintos medios de comunicación. Hablé con gente de Globovisión, que es el canal opositor, el gran canal opositor que queda en Venezuela en estos momentos, y ellos sí sabían que tenían muchas dificultades para trabajar, se les ponía restricciones, pero curiosamente, y bueno, y quizás porque estaba toda la prensa internacional y no podían ser tan burdos a la hora de limitarles las posibilidades de trabajo, en esos días ellos pudieron entrar a todas las conferencias de prensa, no tuvieron problemas para entrar al lugar de votación del presidente Chávez, tuvieron acceso a todo lo que teníamos acceso a los demás canales, pero en general todo el mundo sabe, y eso cada venezolano con el que uno hablaba lo manejaba, que uno estaba viendo un medio absolutamente ideologizado y cargado hacia un lado u otro. No existía otra forma de ver las cosas. No hay lo que pudiéramos considerar una libertad de información. No, hay un acoso o un asedio permanente a los medios opositores. Prueba de ello es que Globovisión, que como decía es el único canal que va quedando abiertamente opositor al gobierno, donde permanentemente se encargan de atacar todo lo que está haciendo el presidente Chávez y a cuestionar sus políticas. Ellos saben que tienen para poco tiempo más, que en un año más Globovisión tiene que renovar sus licencias, y que lo más seguro es que las vayan a cortar, si es que no se hace antes, pero ellos saben que no tienen más vía que un año más. Ahora vamos directamente a lo que fueron las elecciones. Estas elecciones, bueno, el resultado ya todos lo sabemos, porque obviamente es un hecho que ya es concreto, digamos. Sí. Fue el triunfo de Hugo Chávez, pero sin duda que son elecciones saltadas con bastante polémica, tremendamente cuestionadas, la legitimidad del proceso tremendamente cuestionada, tanto por un lado como por el otro. Se hablaba de que había que reconocer los resultados como si fuese un acto de gran hidalguía, cuando en definitiva nosotros acá no cuestionamos el resultado de nuestras elecciones. Pero ¿cómo se vio eso? Tú que estuviste ahí, ¿tú pudiste ver algún tipo de intervencionismo? No, a ver, me gustaría diferenciar, porque se hablaba mucho respecto a las irregularidades del proceso. Yo creo que desde afuera había una mirada más enturbiada que lo que había desde adentro. O sea, desde dentro, yo que conversé con la gente del comando de Capriles permanentemente, hasta las últimas horas de la elección, hasta el conteo de votos, cuando estaban esperando el resultado final, ellos decían y me aseguraron siempre que confiaban absolutamente en el proceso.
Yo creo que el punto no era ese. No o sea, era, y que lo diga la oposición ya es una gran lo dijo cosa. la oposición, lo dijo el gobierno, lo dijeron los observadores nacionales, los acompañantes internacionales que estaban, todos estaban de acuerdo de manera unánime, podría decir yo, o por lo menos la gran mayoría, en que el proceso como tal fue transparente, que no hubo fraude ni irregularidades que pudieran generar algún tipo de cuestionamiento. Lo que sí, y eso tiene que ver con otra cosa, uno puede cuestionar, es que el presidente Chávez utilizó, previo a la elección, o sea, durante todo el periodo de campaña, que fueron 3 meses, el aparato estatal para hacer campaña a su favor. Y ahí uno sí puede hacer cuestionamiento. Es decir, yo llegué a Caracas unos par de días antes de la elección y estaba absolutamente empapelado de afiches del presidente Chávez, los ministerios, las instituciones públicas, cosa que acá uno no podría llegar a imaginarse. Y obviamente que uno tiene para pensar que son recursos públicos. Claro, porque acá que un ministro haga campaña un fin de semana ya es una cosa ya que es un tema. Que tremendamente bueno, allá no cuestionable. solamente hacían campaña los ministros, sino que prácticamente todos los funcionarios públicos estaban un poco obligados a eso, y además uno veía, o sea, es impresionante la cantidad de propaganda electoral que había a favor del presidente Chávez en todos los organismos del Estado, que acá uno no lo podría ver, o sea, si uno va a un ministerio difícilmente va a ver afiches colgando del ministerio a favor de un candidato. Pero ¿qué podríamos decir, Andrea, en términos proporcionales? ¿Existía la misma proporción a la hora de entablar estas dos campañas? ¿Enrique Capriles tenía las mismas posibilidades? No, lógicamente que no. O sea, el presidente Chávez, por eso digo, usó todo el aparato estatal, que es muy grande y muy importante y muy rico, para hacer campaña. Y ese es el cuestionamiento que uno puede hacer a esta elección. No el proceso electoral propiamente tal, no lo que pasó el día domingo en las urnas, sino lo que pasó 3 meses antes, todos los días, cómo el presidente Chávez utilizaba este aparato estatal a su favor. Tanto así que incluso después de que se cerró el periodo de campaña, que fue 2 días antes de la elección, el día viernes 5 de octubre, si no me equivoco, donde ya se prohíbe hacer cualquier tipo de campaña o propaganda electoral, bueno, el presidente Chávez habló un día sábado de una conferencia de prensa, saltándose esa normativa. Uno puede decir, bueno, pero lo hizo como presidente, pero en realidad pero ahí hay una verdad, exactamente, hay una línea muy delgada que claramente estaba transgrediéndose, porque él estaba hablando de su campaña y de sus posibilidades electorales. Entonces, y a mí me gusta aclarar bien eso, porque aquí se habló mucho, o me preguntaron mucho a través de Twitter o de otras instancias respecto al fraude que pudo haber en las elecciones. Yo creo que no era el problema de las elecciones, el problema fue antes de cómo se hizo campaña, y ahí uno sí puede hacer cuestionamientos, pero cuando uno como oposición está dispuesto a jugar con esas reglas del juego, después ex post ya no puede reclamar cuando su candidato pierde, porque uno aceptó esas reglas del juego hasta el final, lamentablemente. Lo que pasa, Andrés, es que este sistema tan particular que tiene Venezuela de votar, que es un sistema total y absolutamente automatizado, por una parte más eficiente, mucho más rápido. Acá en Chile quisiéramos una cosa así, sobre todo a la hora de poder entregar los resultados en forma más rápida. Pero también todos sabemos que la tecnología es vulnerable. Pero fíjate hoy día se puede hackear la página de un banco. Sí, claro, pero fíjate que... ¿Por qué no podríamos pensar que hubo intervencionismo Bueno, porque los sistemas de votación es algo bastante más complejo. Fueron auditados anteriormente, no es que aquí el sistema lo puso el gobierno y ellos hicieron lo que quisieron. Son sistemas que fueron auditados de manera, me imagino, muy profesional por miembros de la oposición, y ellos un día antes, 2 días antes del proceso dijeron: nosotros confiamos 100% en el proceso. Y te insisto, me lo dijeron 2 días antes, un día antes, y durante la votación y durante la espera de los resultados. Porque y tú incluso estuviste con Enrique Capriles. Yo estuve con ellos, tuviste la estuve en oportunidad su comando, de entrevistarlo. y en ningún momento se habló de la posibilidad de que hubiese un fraude en las elecciones.
eso lo descartaban. Las críticas tenían que ver con lo otro que conversábamos, pero de la vulneración del sistema electoral, para nada, tanto así que incluso Estados Unidos elogió el proceso electoral en Venezuela, que uno podría decir, bueno, Estados Unidos, que es un gobierno que ha tenido permanentes conflictos con el gobierno de Chávez, ellos lo que hicieron fue felicitar al pueblo venezolano por el proceso que tuvieron limpio, sin problemas, sin violencia, que era un temor que había en un país con un nivel de criminalidad tremendo. Y el único cuestionamiento que hizo el gobierno norteamericano fue cuidado con estos 6 millones de personas que votaron en contra de un candidato para que no sean excluidos en un futuro gobierno, que no vayan a tener problemas. Y que no sean víctimas de la represión. Exacto. Pero, Andrea, el presidente Hugo Chávez es el presidente electo. Sí. Bueno, no solo es el presidente en ejercicio, sino que también es el presidente electo por los próximos 6 años. Sí. Después de venir de 14 años de gobierno. Sí. Por lo tanto, no es muy difícil sacar la cuenta, estamos hablando de 20 años de gobierno. 20 años, sí. Claro, no hay que ser muy inteligente para llegar a esa conclusión, no tuve que estudiar ciencias políticas para llegar a eso, pero en definitiva mi pregunta va a lo siguiente. No existe en Venezuela cuestionamientos a esta forma de gobierno, porque hablemos con la verdad, Andrea. Hugo Chávez ha modificado la Constitución, sí, ha hecho referéndum que en definitiva, digamos las cosas como son verdaderos trajes a la medida para seguir perpetuándose en el poder. Sí. ¿Cómo se percibe esto en Venezuela? Es que es lo que te digo, hay dos visiones muy distintas. Obviamente que esos cuestionamientos que tú mencionas es los cuestionamientos que justamente hace la oposición, de decir qué tan democrático puede ser que un presidente se prolongue durante 20 años, se perpetúe en el poder. Claro, uno desde el punto de vista del análisis político, teórico, uno puede decir, claro, la verdad es que es complicado entender una democracia de esa manera, entendiendo además las modificaciones que él ha hecho. Lo que sí también no hay que olvidar, y que creo que es un punto a favor de Chávez, es que él cuando hizo un referendo, él ha hecho muchas elecciones, y la única vez que perdió una elección, él reconoció los resultados, que fue cuando él quería hacer una modificación constitucional, quería cambiar totalmente la Constitución. Y él aceptó ese resultado que era negativo para él. Entonces aquí uno entra a ver los límites y las dificultades que tiene el juego democrático, que si bien es quizás uno de los mejores sistemas políticos según la mayoría, porque hay gente que obviamente no cree eso, tiene sus deficiencias y no es perfecto el sistema. Y según las reglas democráticas o el juego democrático, el presidente Chávez tiene las posibilidades en estos momentos de seguir extendiendo sus periodos presidenciales hasta cuando el pueblo lo decida. Dice que uno ve, el pueblo eligió que Chávez siguiera 6 años más. A uno le puede parecer una locura, claro, pero la gente lo votó. Lo que pasa, Andrés, es que acá siempre se hace la caricatura del dictador. Lógico. Ahora, en términos concretos, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, creo que si bien es cierto, podemos catalogar en muchos aspectos a Venezuela como una dictadura, creo que Hugo Chávez es el dictador más democrático que conozco. Y la verdad es que, digamos, el resultado de las elecciones, contentos unos, tristes los otros, pero tal como tú lo señalas, y yo siempre lo he dicho, en este programa tenemos un compromiso con la información. Claro. Nos puede gustar o no gustar, si eso es, como dice el eslogan de este programa, aquí el auditor es el que tiene la última palabra, pero podemos decir que en definitiva este es un proceso legítimo. Exacto. Y Hugo Chávez es el presidente legítimo de Venezuela. Eso me parece que es un tema que no es cuestionable. Uno puede cuestionar un montón de cosas al gobierno venezolano y al presidente Chávez, pero que él fue electo por el pueblo y con unas diferencias significativas, ¿no? Aquí no hubo una elección estrecha donde la verdad es que fueron pocos los votos. Aquí hubo más de 10 puntos porcentuales que le dieron el triunfo al presidente Chávez, que es más de lo que se pensó en algún momento que podía ser esta elección. Se creyó que iba a ser mucho más estrecha y la verdad es que da la impresión de que la oposición, con Enrique Capriles a la cabeza, llegó a su máxima expresión en esta elección. Ellos sentían que en esta oportunidad tenían la posibilidad de sacarlo y bueno, vimos cuánto fue eso, lograron cerca del 44% de la votación y el resto votó por Chávez y es esa base popular
que lo sigue apoyando y que probablemente lo va a seguir apoyando durante mucho tiempo más. Yo veo difícil que haya un cambio significativo en el pensamiento de este gran pueblo chavista para sacarlo, porque la verdad es que no tendrían por qué, si es que las condiciones que ellos tienen en estos momentos se mantienen igual. O sea, si el presidente Chávez mantiene el nivel de beneficios sociales que tiene con la gente lo va a seguir votando. Llegando al cierre de esta edición, Andrea, ¿qué espera Venezuela para los próximos 6 años? Yo creo que aquí hay una continuidad de lo que ha sido el gobierno del presidente Chávez. Me imagino que va a continuar por la misma línea, que tiene que ver con profundizar su modelo socialista. Van a seguir habiendo expropiación de empresas, de terrenos, de predios, que ha sido parte de las características del presidente Chávez. Todo a favor de estos planes sociales que él ha impulsado. Yo creo que la incógnita que puede surgir durante estos 6 años es qué pasa con la salud del presidente Chávez. Y eso es un tema que en esta campaña quedó un poco olvidado, porque se vio resurgir al presidente Chávez se lo vio bastante bien, bastante firme en la campaña, pero no hay que olvidarse que él ha tenido intervenciones por un cáncer cuya gravedad se desconoce públicamente, y yo creo que su enemigo principal puede ser justamente ese, o sea, que de aquí a 6 años más vuelva a tener una recaída y puede agravarse su situación de salud, que puede ser algo que finalmente lo termine alejando del poder. Me da la impresión de que ese es el principal problema que podría tener el presidente Chávez durante estos 6 años de gobierno. El resto, si se mantiene en la línea que ha tenido, va a seguir como lo hemos visto. Porque de hecho hay analistas que pronostican que Chávez no terminaría su periodo. Lo que pasa es que lo que va a intentar hacer la oposición, de la especulación. Hay un tema, bueno, por una parte el tema médico, que se ha especulado mucho. Hubo médicos que salieron hablando hace más de un año de que Chávez estaba terminal y le quedaban un par de meses de vida, y quedó claro que eso no fue así, y lo vemos ahora recuperado, bastante bien, por lo menos aparentemente. Ese es un tema, el tema de su salud, pero hay otro tema que tiene que ver con la posibilidad que tenga la oposición de mantenerse unida, que es lo que le generó muchísimos problemas en años anteriores, que no habían logrado, como en esta oportunidad con la candidatura de Enrique Capriles, y mantenerse unida y capitalizar esa oposición, hacer oposición de una manera fuerte, de una manera significativa, para tratar de volver a pararse en 6 años más y tratar de elevar un candidato. Y prepararse para las próximas elecciones. Exactamente. Andrea, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado y sobre todo nos hayas entregado esta información tan necesaria muchas veces para entender estos procesos que, como no entendemos en profundidad muchas veces, como te decía, caemos un poco en la caricatura, caemos un poco en el facilismo, pero que estoy seguro esta información ayudará, por lo menos, si no a entender, por lo menos a lograr acercarnos un poco más a este periodo. Así que te agradezco mucho tu presencia hoy en el programa. De nada, muchísimas gracias, fue un gusto poder profundizar justamente en temas que son tan relevantes para nuestro país, para el resto de la región, incluso para el mundo entero, y que a veces uno no tiene muchos espacios de poder profundizar en ello. Bueno, y aquí mismo te hago la invitación, espero tenerte próximamente en el programa. No hay problema, ahí claro. Estaremos. Encantado, Andrea, periodista y editor internacional de TVN. Y por supuesto, me despido de todos con el compromiso de que nos reunamos acá la próxima semana. Recuerde que todas y cada una de nuestras ediciones están disponibles en www.programaeldebate.cl. Escúchelas, coméntelas y descárgalas. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.